a la semana 9 del módulo 8 de matemáticas y representaciones del sistema natural. En esta semana veremos la lección 20 y 21 y pues como en las pasadas nos basaremos en el libro. Ya una vez que supimos cómo identificar puntos en el plano cartesiano, ahora vamos a graficar la relación que hay entre la presión, la temperatura, el volumen. Primero, por poner un ejemplo, vamos a graficar la relación que hay entre la presión y la temperatura. Y esta gráfica, conocida como diagrama fase, nos va a dar una relación lineal en el plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, en el eje de las X va a estar la temperatura y en el eje de la Y la presión. Y nuestros puntos van a tener forma XY con X temperatura y Y presión. Entonces este va a ser el eje de la temperatura y este el de la presión. Entonces, por ejemplo, este punto sería, por así poner un ejemplo burdo, 3 Kelvin, 4 pascales. ¿Sí? El eje de la Y, presión. Ok. Y esto lo podemos hacer tabulando, o sea, poniendo parejas de puntas en específico. Podemos poner ciertos datos de temperatura con una escala y nos correspondería llenar, por ejemplo, el de la presión. Entonces, si recuerdan de la lección 18, hay una ley que relaciona temperatura y presión a volumen constante, que es la ley de Gay-Lussac, en la que tenemos que la presión sobre temperatura es constante. Entonces, a volumen constante tenemos que la presión sobre la temperatura es constante, o equivalentemente tenemos que presión 1 en un tiempo. Estos subíndices unos son que en ciertos tiempos, ¿verdad? O sea, si la razón que hay entre la presión 1 y la temperatura 1 a volumen constante es igual a presión 2 sobre temperatura 2, nosotros vamos a poder manipular esta ecuación. Entonces, por ejemplo, enfocémonos en el primer renglón. Tenemos temperatura 1, 300 Kelvin y presión 1, 600 pascales. 300 Kelvin, 600 pascales. Entonces nosotros tenemos que en el renglón 2 la temperatura 2 sería 320 Kelvin. Entonces nosotros podemos despejar la presión 2 para conocerla, que sería pasar multiplicando. Y eso va a ser igual a la presión 2 porque se queda dividiendo entre 1. Y entonces nuestra presión 2 sería igual a 320 por 600 entre 300 Kelvin. Y esto serían 640 pascales. Esa sería nuestra presión 2. Entonces, ya teniendo una presión 2, ahora convertimos temperatura 2 y presión 2 en temperatura 1 y presión 1 para que nuestro tercer renglón será temperatura 2 y presión 2, y así podamos ir descubriendo de uno por uno las presiones faltantes. ¿Sí? Siempre utilizando la ley de Gay-Lussac, porque tenemos temperatura y presión variable con volumen constante. ¿Sí?
y siempre utilizaríamos esta formulita cambiando, ya una vez que saquemos la respectiva presión, pues ahora el siguiente renglón van a ser la presión y la temperatura en el tiempo 2 y las anteriores el 1. ¿Ok? Bueno, entonces ya una vez que la hayamos llenado nuestra tablita, nos toca graficar. Ya recordemos que la temperatura está en el eje de las X y presión en el de las Y. Entonces si tenemos que en el de las X es 300 y en el de las Y 600, ponemos el puntito 300, 600. De igual manera 320 y 640. Entonces 320 que es por aquí y 640 que está por acá. Y así nosotros vamos graficando por cada renglón los puntitos en nuestro plano cartesiano. Y vean que nos va a dar una recta. Esto nos dice que la relación que hay entre la temperatura, entre la presión y la temperatura es lineal, o sea, se forma una línea. Pero no solo podemos hacerlo con la presión y la temperatura, podemos también usar a presión constante, relación entre el volumen y temperatura, o a temperatura constante, relación entre presión y volumen. Entonces, para poder hacer esto, nos tiene que quedar claro que los ejes se tienen que cruzar en el cero, así como en el plano cartesiano, y vamos a poder usar el primer cuadrante, o ya dependiendo de cómo se comporten nuestras magnitudes. Los saltos entre valores tienen que ser proporcionales. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí que la temperatura va brincando de 20 en 20, no podemos ir poniendo que sea de 30 ahora a 50 y luego otra le bajamos a 10 o ahora le subimos a 90. No, tiene que ser una escala de temperatura que aumente de forma constante para poder así graficar bien. ¿Sí? También se puede poner de forma no constante, pero eso no nos va a permitir hacer un análisis de, no es más fácil leerlo si es de forma constante. Y pues de actividad se les va a dejar que se metan a este laboratorio virtual para que puedan poner a prueba sus conocimientos adquiridos. Y en la actividad para entregar se pone un ejercicio en el que tienen que graficar relación entre presión y temperatura, pero les tiene que quedar bien claro que no es la única, también se puede volumen y temperatura y volumen presión, ¿sí? Y utilizaríamos las otras leyes que vimos, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, o ¿cuál otra vimos? La de Charles. Ya la ley general de los gases, en la que los tres serían variables, entonces ya utilizaríamos un plano tridimensional, no el plano cartesiano, pero eso no entra en los objetivos de esta lección.